Bien, hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a mi canal. Aquí como podemos ver ya tenemos entonces nuestra base lista para empezar a levantar. Listo, miren, este es el derecho y este es el revés. Claramente es un bolso grande, listo. Mide aproximadamente 24 centímetros, ¿va? Mira, 24 centímetros mide, listo. La base, obviamente. Ya vamos a empezar a subir el diseño, ¿sí? En la técnica Wayuu trabajamos el punto bajo en B, ¿sí? Muy diferente al punto en X, el punto bajo en X del amigurumi. No son iguales, repito. Es recomendable tejer nuestras mochilas con el punto B para que quede más cerradito el punto y los hilos no se vean, ¿cierto? Por la parte del derecho ni por la parte del revés. Entonces aquí yo tengo 256 puntos, debo subir entonces varias filas. ¿Ya? Debemos subir varias filas en unicolor. ¿Listo? Entonces acá yo simplemente voy a empezar a tejer punto sobre punto. Quitamos el seguro y empezamos a subir. Yo aquí estoy trabajando con 3 colores y el cordón. Listo, entonces aquí yo simplemente voy tejiendo punto sobre punto. Ya, miren, vamos tejiendo punto sobre punto. Y mientras voy tejiendo con el color, voy ocultando. Vamos a marcar el primer punto, se podría decir que acá es este, ¿sí? Yo lo voy a dejar marcadito para saber hasta dónde debo llegar, pero de igual forma, como les digo, vamos a tejer varias filas, aproximadamente unas 17 filas con el color beige, ¿listo? Esta parte no va a llevar diseño por ahora. Miren, si ven, yo voy tejiendo y voy envolviendo todos los hilos, los voy arrastrando. Si usted por casualidad no encuentra el cordón, no se preocupe, puede utilizar hebras adicionales dentro de su tejido, ¿sí? Por lo general hacemos así. En vez del cordón ponemos el... miren, y yo de una vez voy jalando el cordón lentamente para que mi base empiece a subir, listo, para que esto se levante. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a cada uno de ustedes que me acompaña el día de hoy. Estoy utilizando un crochet del número 1, Macus. Ideal para el estambre crochet Miratex. Hola María González, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Por acá andamos tejiendo este bolsito. En la técnica Wayuu. ¿Ya? Entonces yo voy tejiendo unas vuelticas y voy jalando lentamente el cordón, solamente un poquito, para que el tejido empiece a levantarse, ¿cierto? Para darle esa forma de levantamiento. Recuerden que tengo 256 puntos y el diseño lo va a llevar en el centro del cuerpo. Es decir, yo debo tejer muchas vueltas, aproximadamente 17 vueltas, con este color beige, para empezar a colocar el diseño. Hola Daniel, Marta, buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme. Yo he comprado 50 metros, sí, 50 metros de cordón porque es un bolso, una cartera doble asa. Va a ser una cartera doble asa, ¿ya? Entonces por eso he utilizado o he comprado 50. Y aproximadamente son unas 48 filas hacia arriba, ¿sí?
Sinceramente no sé cuántos centímetros sería, pero debo tejer en total unas 48 filas, ¿sí? O sea, 17 del diseño, perdón, 17 de unicolor, 15 del diseño y otras 17 en unicolor. ¿Ya? Por eso he comprado bastante cordón, pero como les digo, usted puede utilizar, en vez del cordón, puede poner hebras adicionales. Pero ¿qué pasa? Yo siento que gasta uno más material haciéndolo así. Por eso me evito eso y por eso compro el cordón, precisamente para evitarme ese gasto de estambre. Porque ese estambre que yo utilizo, lo puedo utilizar, que yo pongo dentro, lo podemos utilizar para elaborar otra mochila. Todo. Ah, por la parte de atrás, mira, yo voy arrastrando todos los hilos, el cordón y los dos colores adicionales y voy tejiendo con el color beige, ¿cierto? Habano, mire, así. Y es punto bajo, simplemente agarramos una hebrita del punto. Yo no estoy agarrando toda la cadena, sino una sola hebra, la hebra trasera, ¿verdad? Es un cordón sintético y lo puedes conseguir precisamente en los mismos almacenes o lugares donde distribuyen el estambre, ¿verdad? O el hilo. Aquí yo voy a jalar un poquito para que esto se me encoque. Ya necesito que esto empiece a subir. Allá se va levantando poco a poco, se va levantando el bolso. Tengo que ubicarme mejor, exacto, ahí. Ya, ok, ahí está. Pero mucha gente, como les digo, no utiliza este cordón. Yo simplemente lo pongo porque a mí sí me sirve, me facilita el tejido y siento que queda el bolso más rígido, ¿verdad? Más durito. Bueno, yo voy a quitar esta espumita porque siento que la voy a retirar. Recuerden los estiramientos de las manos, muy importante, los estiramientos. Es un bolso, estoy tejiendo un bolso en la técnica guayo. Los estiramientos son muy importantes, ¿sí? Los estiramientos, evitar lesiones y dolores después. Bueno, aquí seguimos tejiendo. Ah, esto es hilo crochet. Hilo crochet es acrílico, listo, es un estambre acrílico. Esto no es lana, sino crochet acrílico, ¿ya? Gracias, mi querida. El tutorial de la base está disponible en mi canal. Revisen, por favor. Ya tenemos los dos videos disponibles de la base. Listo. Si alguien desea hacerlo, pues deberá ver el video de la base. Cómo empezar y cómo irla desarrollando para empezar a subir. Ya aquí ya estoy subiendo el bolso. ¿Ya? Aquí vamos tejiendo punto sobre punto. Si se fijan, yo solamente estoy tomando la hebra que está atrás, no la cadena completa, sino la hebrita que está atrás, ¿cierto? Metemos, a ver, pasamos el crochet por el punto, agarramos el hilo y envolvemos y tejemos. Son puntos bajos.
La técnica Wayu se trabaja en punto bajo, pero tomando solamente la hebra, como les digo, la hebra trasera. Ya, miren cómo va quedando de bonito. Ahí ya vamos levantando nuestro bolso. Chicos, regálenme un me gusta, por favor. Si aún no está suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban. Y bueno, si desean de pronto seguirme en otras redes sociales, lo pueden hacer también. Me encuentran en todas las redes sociales: TikTok, Instagram y mi página de Facebook como Tejiendo con Andrés Rodas. ¿Listo? Ahí vamos subiendo, mire. Punto por punto, vamos dando la vuelta. ¿Ya? Sí, claro, el diseño de... No, de la base no. Tengo el diseño, pero del cuerpo. Doris Sánchez. Mira, tengo las gráficas del diseño del cuerpo, ¿sí? De lo que vamos a poner. Yo para las bases no utilizo patrón, ¿ya? Les voy a mostrar, miren. Este es el diseño que quiero poner en el cuerpo, ¿ya? Son unos ositos, pero como les digo, no va a ser en todo, sino una franja así en la parte del centro, ¿va? Este diseño lo voy a estar dejando disponible ahí en la pestaña de comunidad para que ustedes también lo puedan elaborar, ¿ya? Necesito mirar algo, más o menos para que se den una idea de qué es lo que voy a hacer. Es un tote bag, ¿sí? Tote bag. Cartera doble as, ¿sí? Necesito ver más o menos cuántas vueltas. A ver. Sí, 50 vueltas. Debe tener 50 vueltas ese bolso. Listo. 50 vueltas va a tener. Entonces, dicho esto, miren, si el diseño de altura tiene 15 vueltas nomás, ¿sí? Los ositos. Repito, los ositos tiene 15 vueltas. Entonces, a los 50 le vamos a restar 15, nos quedan 35. Y esos 35 lo dividimos entre 2. ¿Ya? Entonces voy a hacer una vuelta de 17 y una de 18. Entonces, perdón, una franja de 17 y la última de 18. Podría ser así, ¿cierto? Entonces vamos a tejer 17 vueltas en total con los mismos 256 puntos. Tenga en cuenta que ya para levantar el diseño, la bolsa, no hay que hacer aumentos. Usted va tejiendo punto sobre punto. Entonces son 17 para empezar y después hacer el diseño. Entonces una vez que yo tenga los 17, yo voy a mostrar entonces cómo colocar el diseño. Gracias, mi querida María. Gracias, Doris. Bienvenida. Gracias, María, por sus comentarios. Espero se vea ahí cómo voy tejiendo. Estoy tratando como de ubicarme, pero tengo la base muy pegada al cuerpo. Entonces trato como de no mover mucho la base para que ustedes puedan observar cómo voy tejiendo. Ya usted va tejiendo unas vuelticas, jala si considera necesario un poquito el cordón. Miren que ya automáticamente se empieza a encocar, ¿cierto? Se va formando la pared, miren. Es decir, el levantamiento. Ya vamos formando el levantamiento. ¿Ya?
Levantamiento de este hermoso bolso. Bueno, voy a mirar una cosita, necesito saber algo. Ok. Vamos a ver si de pronto aquí me da la información de la composición del estambre. Listo, porque estoy utilizando Miratex. Pero déjenme ver. Hola Reina, buenas tardes. Precisamente quiero saber qué composición tiene este estambre. Miratex crochet. Miratex hilo crochet. Vamos a ver si me da la información o la ficha técnica de la composición. Listo. Exactamente, están en Colombia. Eso es Miratex, una marca colombiana. ¿Ya? Entonces es el estambre que yo utilizo. Miren que yo lo utilizo en 2 hebras, es finito. Por esta razón debemos ponerlo en 2 hebras, ¿va? Ovillos. Guaira, Copito, Amore, Amore Carnaval, Sweet, Santa Liolex, Liolex, Cute Plus. No me dice el Miratex, ¿dónde está? Ah, Miratex, crochet. A ver, crochet, Miratex. Estoy consultando ya qué composición tiene. Vamos a ver. Ah, pues que no puse hilo crochet, ¿sí? Hilo crochet, hilo crochet, Miratex. Me dice que lanas, no. Miratex. No me da la información de la composición, bueno. Ok, después les pasaré el dato. Listo, cuando lo busque con más calma. Gracias, chicos. Bienvenida, Reina, ¿cómo estás? Muy bonito, gracias. Bueno, les dejo la tareita más bien de que busquen el crochet Miratex, la composición. Yo digo que es acrílico, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué. Gracias, mi querida Reina Vázquez. Recuerden que tengo muchos tutoriales en mi canal, tejiendo con Andrés Rodas de los bolsos, por supuesto. Entonces ahí tengo varias clasecitas del tejido de bases, del levantamiento del cuerpo, de las mochilas, ¿ya? Hace 2 días empezamos a hacer este bolso y mire ya dónde vamos, ¿sí? Hace 2 días empezamos. Recuerden que la explicación de la base está en el canal. Listo, la base, 2 videos. El primero y el segundo para terminar la base, ahí están disponibles, repito, en la sección de videos. Ahí les muestro cómo fui desarrollando la base. ¿Ya? Gracias Isaura, bienvenida Isaura Gutiérrez, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión, en esta clasecita. A mí me encanta tejer los bolsos, ¿sí? Aparte de que me gusta, es muy entretenido.
y sobre todo bonito. Queda muy bonito lo que uno hace, ¿verdad? En esta técnica tan maravillosa de nuestros ancestros, o más bien de los indígenas, ¿verdad? Es una técnica de los indígenas guayo, de Colombia. Tampoco sin exagerar, porque no quiero que tampoco me quede esta. Exacto. Quede parejita y bonita. Aquí jale demasiado el tejido, ¿ya? Tampoco hay que exagerar a la hora de ir jalando el cordón, ¿sí? Esa es la función principal del cordón, darle resistencia y aparte poderlo no jalar y que se vaya subiendo, ¿verdad? Vaya levantando. Bueno, yo estos hilos los voy a dejar en el suelo para poder trabajar más cómodamente. Voy a dejar por acá en el suelito un momento. Ok. Acá acá y el beige acá. Y seguimos trabajando cómodamente, exacto. Tener más amplitud en la mesa. Poder tejer. Es más, creería que voy a tratar de mover la mesa porque si siento que estoy muy pegado. Entonces si tejo. Así, creo que es más cómodo, ¿verdad? Para poder trabajar. ¿Ya? Me demoro bastantes días, hasta 15 o 20 días, según el tamaño, claramente. ¿Sí? Igual no hay prisa. Este no es un pedido, estoy aprovechando que quería hacer este bolso, entonces lo estoy desarrollando porque, bueno, me gusta cómo. Exacto, así se trabaja más cómodamente y creo que tejo más rápido. Por eso les digo, tengo la base demasiado pegada al cuerpo, la base del trípode. Entonces, si me corro, si me quedo así, pues no trabajo muy cómodo que digamos. Vamos acomodando el tejido. Debí ponerme, bueno, no sé, seguir corriendo esta mesa mejor para acá. Ya. Sí, yo siento exactamente lo mismo. Estoy muy incómodo en esta posición. Voy a tener que ponérmelo en el regazo, pero me voy a tener que cambiar. Listo, permítanme un momento.
Bueno, permítame un momento, por favor, yo quito. Miren qué lindo va quedando, ¿sí? Voy a hacer cambio de... Necesito cambiarme. Exacto. Estaba así, ve. Ya, mejor. Hola Raimundo, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ya saben que la explicación de la base la pueden encontrar en mi canal, ahí en la sección de videos. Ahí está. La explicación de esta hermosa bolso, de este hermoso bolso o mochila, ¿sí? Bueno, voy a mover la mesa, ya, de modo que pueda yo trabajar sobre mi regazo. Ok. Ay, ¿qué pasó acá? Puse demasiado. Ok. Me dicen si ahí se ve bien. Espero que sí. Siento que se me va a caer, pero espero que no. ¿Ya? A ver, ahí. Ahí. ¿Ya? Bien. Entonces aquí sigo con el color. Beige. Ahí vamos a ver si se ve ahí mejor. Espero que se vea ahí. Sí, ok, ahí. Bueno, mami, ahí se debe quedar. Quédate ahí. Bueno, amigos, como les decía, vamos a seguir tejiendo las 17 vueltas. Obviamente yo no las voy a hacer hoy completas. Me demoro bastante, entonces... ¿Quién es el actor de voz para un tráiler? El actor de voz para un tráiler. No entendí tu pregunta, Cintia Guzmán. Bueno, ya prácticamente, bueno, me falta un tramo para terminar la primera vuelta de levantamiento. ¿Ya? Me vas a pagar $1.000.000. 1.300.000. Dice ella que me va a pagar 1.300.000. Estas medias para mí son muy importantes. Chicos, he tenido bastante inconvenientes hoy con la transmisión. Bueno, así ya. Nada me va a distraer. ¿Ya? Recuerden, estoy haciendo este bolsito. Miren ya cómo lo llevo. Aquí estoy tejiendo
La primera vueltica de levantamiento. Bueno, seguimos tejiendo, amigos. ¿Cómo lo ven? Espero que les esté gustando muchísimo. Pido respeto a todas las personas que estén por ahí, por favor. A esas personas que están desocupadas. Los invito a que se pongan a tejer o a leer un libro, qué sé yo. O que se pongan a hacer ejercicios si es que andan estresados y se quieren desquitar con los demás. O en el mejor de los casos para usted, retirarse del directo, ¿verdad? Si es que le incomoda tanto lo que aquí hacemos o mi forma de hablar, de explicar. Ya, a ver. Bueno, hay que bloquear a esta desubicada. La voy a bloquear. Listo. Listo. Seguimos trabajando. Creo que ahí mejoró un poquito la posición de la cámara, ¿verdad? La mejoré ahí. Recuerden que cuando levantamos el cuerpo ya no se hacen aumentos, o sea, ya a partir de ahora no se hace aumentos más. Se va a tejer recto. Jamaira, bienvenida. Ofelia, buenas tardes, bienvenidas. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión. Sí, Betsy, muy buena pregunta. Es un cordón sintético, míralo. Ahí lo pongo en cámara para que lo puedas detallar. Mira que es un cordón sintético de 3 milímetros. Sí, hay que hay gente que viene me ha pasado mucho que me vienen a insultar, entonces uno sin hacerles nada y empiezan a insultarlo a uno. Sí, exactamente. Desde el comienzo, desde la primer vueltica, ¿sí? Yo voy arrastrando el cordón desde la base. Desde la base y todo el bolso lleva ese cordón. Desde la primer vuelta hasta la última arrastramos el cordón. Eso hace que el tejido quede más durito, ¿verdad? Y en particular a mí me gusta porque se ve más prolijo la puntada, ¿verdad? Se ve más ordenada. Me gusta por eso ponerlo. Me gusta que quede durita y resistente, porque como va a ser una cartera doble asa, ¿sí? Entonces vamos a hacer, y vea que es bastante grande, miren, es bastante grande.
nuestra bolsa. Bueno, ya vamos llegando al final de esta primera vuelta de levantamiento. Y esto lo vamos a hacer 17 vueltas en total, listo, con este color, con el beige. Vamos a trabajar 17 vueltas. Efectivamente, yo hoy no las voy a hacer. Yo simplemente les voy indicando, me voy a ir conectando día tras día para ir mostrando los avances. Me voy a enfocar mucho en el diseño, listo, en el diseño que vamos a poner en la parte de arriba, en la parte central. Seguramente porque no estás colocando los aumentos necesarios, ¿sí? Debes poner aumentos. ¿A qué me refiero con aumentos? Poner dos puntadas en un mismo punto. Eso hace que el tejido se abra, ¿sí? Trata de poner un poquito más de aumentos de los que pones normalmente. Ya miren, vamos llegando al marcador de puntos. Entonces yo voy a jalar un poquito el cordón y voy a darle así para que... Miren que ahí ya se ve levantadito, ¿cierto? Miren. Ahí ya se ve levantadito, entonces voy a tejer 17 vueltas en total. Con mucho gusto, Fer Trigos. Bienvenida, por cierto, o bienvenida. ¿Cómo está? Vamos a llegar entonces al final de esta ronda para empezar la vuelta número 2. Y como les digo, es igual, se teje de la misma manera. Entonces vamos a quitar el segurito y yo de una vez voy a marcar, a ver, entonces tejo un punto más, ¿ya? Y empezamos la ronda número 2, miren. Entonces, esta vez voy a dejar el marcador aquí, en el cuerpo, ¿verdad? Miren, marcando por fuera. Para no tener que estar quitando el seguro, lo voy a dejar ahí, entonces simplemente sigo tejiendo punto sobre punto. Aquí empezamos a tejer sobre el otro punto. Y así me voy a ir yendo durante 17 carreras. ¿Qué son las carreras que debo tejer para darle la altura antes de empezar a poner la figura? Ok, Fertrigos, gracias. Ah, eres un chico, ok, bienvenido, ¿cómo vas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Eres tejedor también? Aquí vamos tejiendo, miren, ya la segunda vuelta, punto sobre punto. ¿El amor dónde anda? Grabando. Yo siempre trabajando como siempre. Ay, bueno, mi amor, Dios me lo bendiga. Míreme. Mi abuela está durmiendo. Si habla con mi tía, pues dígale que no he podido porque ella está durmiendo. Yo no la voy a despertar, ella está cansada. Almorzó y se acostó. Ah, bueno. Es que ella sabe que yo a veces no le contesto porque estoy ocupado o no puedo. Sino que es que yo ahorita, Bueno, mami, chao, chao, la dejo, en nombre de Dios. Besito. Bueno, dice, soy confeccionista, pero me gusta mucho tejer. El color que vas poniendo en medio es para qué? Es un cordón. Eso es lo que hace que el tejido quede más duro, ¿sí? El tejido se sienta más duro. Yo lo pongo, pero mucha gente no pone ese cordón simplemente, o de hecho puedo decirlo así abiertamente, la mayoría no pone ese cordón, porque ellos, ¿qué hacen? En vez del cordón ponen hebras adicionales. 8, 10, 12 hebras. En vez de este cordón, repito, ponen hebras del mismo crochet, ¿sí? Entonces, por eso
Entonces eso pasa, ¿sí? Que no es necesario o no es obligatorio poner cordón. Incluso mucha gente solamente teje con los tres colores, ¿sí? Mientras vas tejiendo con el beige, los otros hilos van por dentro igual. Pero la puntada queda, digámoslo así, un poquito más bajita y un poquito más aguada. Se siente como más floja, ¿cierto? Entonces ya depende si usted usa el cordón o no. De eso depende mucho la consistencia del tejido, ¿verdad? Gracias, Ofelia, bienvenida. Gracias a este espacio del tejido, te lo agradezco. En el canal tengo muchos videos también, donde muestro hacer diferentes tamaños de bolso, ¿listo? Mini mochila, mochila mediana y ahora estamos con el tema de la tote bag o cartera. Miren qué espectacular, ahí ya se va viendo cada vez se va viendo más levantadito, ¿sí? Nuestro tejido. Ya. Amigos, muchísimas gracias por los corazones, por el apoyo. Recuerden dejarme un me gusta en el directo. Y si aún no estás suscrito, le puedes dar seguimiento o suscripción a Es gratis, no tienen que pagar un solo peso. Y me pueden dar seguimiento. Pueden activar la campanita de notificaciones. Durante todos estos días vamos a estar trabajando este bolso. Me voy a enfocar en este proyecto en el canal porque es un bolso grande, ¿sí? Es bastante grande, 24 de base. Gracias, Olga Méndez, bienvenida. Bienvenida a este espacio del tejido. Aquí estamos haciendo un bolso estilo guayú. Yo me encuentro en este momento en Colombia, en la ciudad de Pereira. Vamos a seguir tejiendo esta basecita, es el cuerpo del bolso. Procuren que cuando estén tejiendo los puntos se vean bonitos y ordenados, miren. La idea es que el tejido quede limpio, ¿verdad? ¿Limpio en qué sentido? Que no se vean esos hilos por ahí, que no se vean de pronto esos bulticos, ni mucho menos por el revés. Mucha gente no se preocupa por el revés, pero realmente sí es muy importante que también aquí en la parte del revés o en la parte interna no se vean los hilos, ¿sí? Si usted ve que de pronto un hilo se le ve, entonces jala, coge el color que se vea y lo vas jalando, ¿listo? Lentamente, sin exagerar, por supuesto, y vas jalando el hilo para acomodarlo. De Gómez, bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Yo lo saludo desde Colombia. Muchísimas gracias por su apoyo, De Gómez. Aquí tejiendo
Este crochet me encanta porque siento que, pues, para mí es muy cómodo, ¿sí? Es muy cómodo para trabajar. Pero si en caso tal de que a usted le salgan ampollas o sea susceptible de que le salgan ampolla, entonces pueden conseguir esta espuma, ¿sí? Esta es una espuma o mango adaptable. Usted simplemente lo ingresa, miren, esto lo venden en el mercado y trabajas con él. Liliana, bienvenida. Liliana Restrepo, gracias por estar ahí. Sí, claro, una alfombra, claro que sí, una alfombra o un tapete se podría decir. Redondo, mira. Mira cómo va quedando. Esta la parte del revés. Así. ¿Ya? Esta es la base, miren. Y eso es lo que va a quedar por fuera, la base, el derecho, ¿sí? Precisamente allá en Antioquia está la fábrica de Miratex. Consigue los contactos ahí en el internet, pones Miratex y pones Miratex Medellín, ¿sí? O sea, tú estás cerca de la fábrica. Entonces, Ana Mabel Arias Loaiza, bienvenida. Porque no tiene sentido que yo le dé el contacto estando en Pereira, ¿verdad? Cuando tú puedes conseguirlo más fácil allá donde tú estás con un contacto. Fertrigos. De vez en cuando la voy a poner encima de la mesa para ir acomodando, ¿sí? Este es el control de calidad, se podría decir, mira, ¿qué hago yo? Lo pongo en una mesa y determino cómo quedan las paredes, ¿sí? Tratar de que las paredes queden lisitas, mira. Control de calidad entre comillas. Entonces vuelvo y muevo la mesa hacia adelante y vengo. ¿Ya? Estamos en la segunda ronda de 17 que debo hacer con el mismo color antes de proceder a poner el diseño. El diseño va a quedar en todo el centro una franja de osos. ¿Qué me refiero con franja de osos? Son osos goma, gomirola le digo yo. O bueno, como se le conoce normalmente los ositos gomirola. Aquí les muestro. Mira, este es el diseño que quiero poner. Mira que ahí está pintado con los colores. Quiero poner este diseño. Entonces este va a ser una franja así, pero en el centro del bolso. ¿Ya? Este es el diseño que vamos a poner en nuestro bolso. Yo creo que va a tener que quitar ese. ¿Ya? No hay ruido de fondo, bien. Entonces aquí seguimos. Está.
Sí, está Hilanderías de Bogotá y Miratex. Ahí venden esos estambres, ¿sí? Búscalo como en hilanderías. Bueno, cabe aclarar que Hilanderías de Bogotá trae un hilo muy grueso. Sí, es crochet, pero sigue siendo muy grueso para la calidad que uno quiere, ¿sí? Ojo, no estoy hablando mal de ninguna empresa ni nada, solamente que tengo la, digámoslo así, es la forma de decirlo porque ya he probado el hilo Hilanderías de Bogotá, pero sería una opción, ¿sí? Si de pronto no consigues el Miratex con X al final, puedes trabajar con el Hilanderías de Bogotá, pero sí se siente un poquito más grueso. Entonces, o macramé. Saludos cordiales desde Panamá. Hola, Teófila, Teófila, bienvenida. Te saludo desde Colombia. Buenas tardes. Saludos, Helmut, desde Colombia. Pronto van a estar los subtítulos en español. Bueno, sería chévere que estuviera todo en los idiomas de las personas, porque sí están pidiendo mucho como que exigen que los que sean en otros idiomas, ¿sí? Pues obviamente para qué, porque el público se amplía cada vez más, llegamos a nuevas personas, entonces están exigiendo que, bueno, más que todo es un tema de que el mismo público exige que hayan subtítulos en los idiomas de las personas pues alrededor del mundo, ¿verdad? Claramente. Entonces nos están pidiendo que, o bueno, más que todo le están pidiendo a la plataforma, ¿verdad? Que actualice eso. Porque hay personas que me han visto incluso desde Turquía. He recibido comentarios de Rusia también, de personas que están en Rusia, pero en sus idiomas respectivamente. Entonces, la idea es que la plataforma actualice eso lo más pronto posible. Bueno, no tanto subtítulos, más bien que hable en el idioma, ¿sí? En el idioma de las personas. Creo que es una nueva actualización que se acerca muy pronto, o no sé si alguien ya sabe al respecto de eso, pero estarán actualizando la plataforma muy pronto para que el público de otros países, en otros países más bien, puedan ver los videos en su respectivo idioma. Bueno, ya casi vamos llegando al final de la vuelta número 2. Se dan cuenta que son muchos puntos, por eso me tardo mucho en dar una vuelta completa. Son 256 puntos los que tiene este bolso, 24 centímetros de base, 48 vueltas de alto, 50 vueltas de alto más bien. Ok, muchísimas gracias, Helmut. Eres alemán, pero estás en Colombia. ¿Correcto? ¿O ya estás en Alemania otra vez? Vamos a ver cuántas vueltas alcanza a dar si quieren una hora más. Para dejar tarea, obviamente si alguien la está haciendo, ¿sí?
Ah, no vives en Alemania. Desde Alemania. Bueno, dices que desde Alemania, pero no vives en Alemania. Entonces no te entiendo. Ya nos estamos acercando al marcador, al ganchito, que me indica el final de la vuelta. ¿Ya? Vuelta número 2. Hola Melisa, buenas tardes, Melisa Verón. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenida a este espacio del tejido en la técnica Guayú. Hay gente que trabaja estos bolsos incluso con el artesanal o con el hilo seda. Hilo seda, artesanal o con el macramé y guajiro, ¿sí? O sea que hay muchas alternativas para tejer estos bolsos con otros estambres o hilos más bien. María Belén Guzmán, buenas tardes. Hola, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Aquí seguimos, ya vamos avanzando para finalizar, culminar la vuelta número 2. 47. El hilo Clea. El hilo Clea. Me pregunta usted. ¿Sabes la composición del estambre? ¿Y qué calibre tiene? O sea, puedes utilizar, déjame ver, yo miro Cleo. Hilo Clea. Clea. Ay, parece un crochet, ¿verdad? Hilo Clea. Algodón. Déjame ver. Hilo Clea. ¿Pero qué calibre tiene? 100% algodón. Yo digo que sí, amiga, pero si lo utilizas en 2 hebras, mejor, ¿sí? Porque si lo haces en una sola hebra, te vas a tomar mucho más tiempo. Mira, te pongo en pantalla el hilo crochet lo finito. El hilo Clea viene así en una sola hebra, ¿verdad? Miren lo delgadito que es, que podría ser. Aquí viéndolo pues en pantalla, tengo acá, lo estoy viendo. Hola, Tejidos Luna Llena, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya viste que el hilo Clea es un poquito, es como muy parecido al crochet, mira. Entonces hay que utilizarlo en 2. En el mismo almacén muchas veces le devanan a uno el hilo, se lo ponen a uno en 2 hebras para poderlo trabajar con más facilidad, ¿sí? Con mayor facilidad. Bueno, aquí estamos en la segunda ronda del bolso, del levantamiento claramente. Recuerden que son 17 filas en total. Muy bien, Luna Lunera Cascabelera. Muy bien. Por acá avanzando en este bolsito. Por eso no me he podido dedicar a otra cosa, sino que estoy dándole a este. No he terminado la muñeca. Por lo mismo, porque me puse a grabar este y a mostrar ya el levantamiento. Mira, ahí va quedando, ahí ya se va formando las paredes. Ok, por eso digo, yo veo que el Clea es como el crochet, pero debes ponerlo en dos hilos, listo, en 2 hebras como usted observa ahí. Mira, 2 hebras, ¿sí?
Debes ponerlo en 2 hebritas para poderlo trabajar con mayor facilidad. Ya si usted lo quiere hacer en una sola hebra, debe tener en cuenta que se va a tardar más tiempo en hacer un bolso grande como este de 24 centímetros de base. Gracias, Lunita. Está bonito, ¿verdad? Podemos hacer cualquier diseño. Yo voy a hacer unos ositos en el cuerpo de este bolso. Dice fucsia, negro y gris. Fucsia, negro y gris. Pero yo le recomiendo que el negro no sea el color de base, a menos de que usted, bueno, eso ya depende de usted, ¿no? Pero es, digámoslo así, consume mucha vista el color negro. Entonces yo dejaría como el color de base el gris. Y el diseño lo hago en negro y fucsia, ¿sí? O sea que usted va a hacer la base con gris. Pero bueno, cada uno trabaja como guste, ¿verdad? Elige la combinaciones o más bien elige cómo combinar su diseño. Bien, vamos a empezar la vuelta número 3. Miren, pasamos el marcador de puntos y empezamos la vuelta número 3. ¿Ya? Y enseguida empezamos a subir o a dar la vuelta número 3. Voy a jalar un poquito acá el hilo para que no se me abra tanto el tejido. Aquí retomo nuevamente mi punto. Y seguimos como si no hubiese pasado nada. Bueno. Espero se vea ahí. Me dicen por favor si se está viendo ahí bien la imagen. La imagen de lo que estamos haciendo. Hola Dora Bernal, buenas tardes. Muchísimas gracias a usted por acompañarme. Si alguien no está suscrito, los invito a que se suscriban y que compartan. Dejen su comentario. Y una manito arriba. Bueno, ahí vamos. Exacto, así es. Exacto. Hay muchos diseños de pixelar, no solamente de pixelar, porque bueno, tengo entendido que pixelar está registrado. Pero usted mismo también puede hacer los diseños. Yo aquí hice un diseño que es el que quiero hacer para mi bolso. Me pareció espectacular cómo me quedó. Sencillo, pero espectacular. A mí me gusta cómo se ve. Pinta bien ese diseño, pero como les digo, no lo voy a tejer alrededor, o sea, en todo el bolso desde las primeras vueltas, sino que va a llevar una franja. Miren, este es el diseño que quiero poner en mi mochila. Una franja así con estos ositos, ¿sí? Gracias, mi querida Juana, Dora Bernal, buenas tardes. Jess Rivera, bienvenidos, ¿cómo están? Saludos y buenas tardes nuevamente para todos los que se conectan. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Bueno, ya vieron el diseño, ¿cierto? Este es el diseño que quiero poner en el bolso. Gracias, María González, por el apoyo y por ayudarme. Gracias, Juana Cuevas. ¿Cómo está usted? ¿Está trabajando hoy o está descansando, Juana? Ya saben que empezamos la ronda número 3, ¿cierto? La fila número 3. Es más, voy a marcar precisamente la primera fila de esas 3 para saber dónde fue que empezamos la ronda, ¿ya? Voy a bajar el marcador un punto, una vuelta abajo. Vamos a bajar el marcador una vuelta. Y ahí vamos a marcar. Ahí está. Entonces aquí ahí empecé la primera vuelta de las 17 que debo tejer con el unicolor. Bueno. Pero yo sí he visto como pixelar, como que hay una marca que es en Pinterest sobre todo, lo he visto. No sé si es una marca registrada, pero me parece que sí es marca. Estela Chávez, buenas tardes. Gracias, Teofilia, sí. A veces los comentarios se me pasan.
Ah, bueno, Juanita Cuevas está muy bien. Ya. Nuevamente sigo entonces tejiendo, empezando la tercera ronda. Ah, está haciendo este mismo diseño. Qué bueno que la esté haciendo. Ana Mabel Arias Loaiza. Qué bueno que se esté apoyando de mis videos para hacer sus bolsos, sus mochilas. Sí, gracias por el apoyo. Aquí seguimos tejiendo y vamos avanzando. ¿Cómo puedes adquirir los hilos? Uy, buena pregunta. Debes elegir un estambre, mira, un estambre delgado o hilo. Yo le digo estambre o hilo, bueno, da igual. Para mí es igual. Mira. Evidentemente, usted Miratex no lo va a conseguir en España, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar, miren, un hilo que sea así delgado y lo pones en 2 hebras, ¿verdad? Noemí Daza Molina, buenas tardes, bienvenida. Gracias, Noemí Daza Molina. Ok, cuídate mucho, Teofilia. Karen Chávez, buenas tardes. Ahí te saludé, bienvenida. Karen Chávez Lovera. Karen Chávez Lovera. Bueno, Karen Chávez, quedémonos así mejor en Karen Chávez. Gracias por acompañarme, Karen. Saludos, María Trejo, bienvenida, buenas tardes. Yo estoy tejiendo el corazón. Ay, qué bueno, el corazón que explicamos en estos días, súper. Qué bien, pero mira, hay otro proyecto que hacer, mira, el bolso. Este podría ser su próximo proyecto, hacer este bolso tote bag. ¿Sí? Tote bag. Bueno, pero como les digo, no se preocupen, o si pueden conseguirlos por una plataforma de comercio, también lo puedes hacer. Mira en Mercado Libre, en Amazon. Si puedes buscar el hilo crochet Miratex. Alguien por favor me puede copiar ahí hilo crochet Miratex. Es un cordón sintético o cordón de polipropileno, mira, cordón sintético o polipropileno, mira, es un cordón, ¿sí? Con esto muchas veces trabajan las bermudas o las prendas deportivas, ¿sí? Esto lo utilizan para amarrar las prendas deportivas, ¿verdad? Es lo que es exacto. Gracias, Luna. Hilo crochet Miratex, ahí está. Sí, buenas tardes, Bárbara. Tengo la explicación de la base en el canal en video o si quiere aprender con algo más sencillo, te recomiendo que mires videos de monederos en la técnica Guayusi, que son proyectos más pequeños y podrías iniciarte a tejer la técnica con un proyecto más pequeño, ¿sí? E ir acostumbrando la mano. Exacto, gracias, Lunita. Ese es el condón. Pone las caritas, bienvenido. El carajito. Wow, somos 56 personas, muchísimas gracias. Vamos a darle un me gusta o dejar una reacción en el video y compartirlo si desean.
Pues es que escribiste, dijiste esa palabra, no sé, eso me pregunto yo, ¿por qué pusiste eso ahí? 50, bien. Ah, cordón. Bueno, ahí dice otra cosa. Bueno, quiero aprender un poco más. Bueno, observa los videos si quieres aprender. Por eso te digo, monederos. En el canal tengo muchos videos de monederos para empezar. Pero antes de hacer, debes saber hacer un punto bajo, debes saber hacer un anillo mágico, ¿verdad? Porque este bolso se empieza con anillo mágico, mira, se empieza por acá y se trabaja de manera espiral. Bueno, les dije anteriormente que 15 días aproximadamente y más o menos es lo que me demoró. Un bolso grande como este, ¿verdad? Bárbara Garzón, saluda al mini Peca. Hola mini Peca, ¿cómo está? Panquecito. ¿Es un pancake o eso qué es? Pancake con miel. Saluda al mini Peca. ¿Cómo está mini Peca? Tiene canal de YouTube por lo que veo. Bueno, de aquí me voy a ir un ratico para TikTok a hacer transmisión en TikTok para quien quiera acompañarme ahora. Voy a estar en TikTok. Chao, Andrés. Nos vemos en la próxima clase. Gracias por sus enseñanzas. Bueno, chao, María González. Me llamo Andrés. Mucho gusto. Luisa. ¿Y qué? Yo solamente voy a estar mostrando avances. Más que todo, me voy a enfocar no tanto en este tejido, en esta parte, sino cuando lleguemos a la parte de elaborar los ositos. Listo. Porque les voy a explicar cómo leer el patrón o la cuadrícula. ¿Sí? Y cómo hacer el cambio de color para formar las figuras y los diseños. Figuras o diseños más bien. Quise decir figura o diseño. Porque esta parte se teje igual. Hasta luego. Ok, Janet, cuídate mucho. Bendiciones. Gracias por haberme acompañado aquí un ratico. Seguimos. Seguir avanzando si quiero una vueltica más. Una o dos vueltas más. Ok, nos vemos. Cuídate, Luna. Un abrazo, Janet. Janet Perdomo.
Bueno, mira, yo compré 300 gramos de este hilo beige, pero ya estoy terminando el primero, ¿sí? O sea que se dan cuenta que este bolso consume mucho material cuando es un bolso grande, ¿verdad? Consume bastante material, ¿ya? Pero no me encanta cómo se va viendo. Voy a jalar un poquito acá el hilo porque siento que se me está abriendo de más. Compré, miren, compré 300 de este, por si las moscas, por si no saben qué cuánto material comprar. Yo compré 300 gramos, miren, del color principal y tengo 150 gramos del color mostaza. Mira, aquí tengo 50 y los 100 que ya puse del comienzo, mira, 150 acá y 150 gramos del color vino tinto, mira, ¿sí? Entonces serían 300 gramos, 150 gramos de vino y 150 gramos de mostaza y 300 gramos del color beige, que es el color de base, que por obvias razones es el que se gasta con mayor, sí, facilidad. Ok, Noemí Daza, cuando ya empecemos a hacer, entonces nos vemos en la parte donde empezamos a hacer. Se sabe que aquí son 17 vueltas, ya, entonces sé que quizás soy consciente que esta parte ya muchos la saben hacer, pero en la siguiente parte, que es la parte del diseño, si vamos a, entonces nos vemos en esa ocasión para empezar a formar el diseño, ¿listo? Quedamos así entonces. Entonces, chicos, yo también me despido. Recuerden, miren, aquí yo simplemente estoy tejiendo con el color de base. Lo muestro para que se vea, más o menos sepan cómo es. Ya no se hacen aumentos, se teje punto sobre punto. 17 rondas en el color, en este color. 17 rondas en el color beige. ¿Sí? Llevo rato, lo dije hace un rato, pero bueno, vuelvo y lo repito. Son 17 vueltas con el color beige. Para empezar a poner la figurita. Gracias, mi querida Lunita, Lunita Lunera, cascabelera, 5 pollitos y una ternera. Gracias por el apoyo y por estar siempre acompañándome por ahí. Vamos a avanzar siquiera un tramo más de esta vuelta.
La base sí está completica en el canal, revisen por favor los videos. En la sección de videos, ahí tenemos los dos videos disponibles donde les enseñé a hacer la base. Es acrílico, lo averiguaste, Rosemary, lo averiguaste. ¿Es acrílico o qué? ¿100% acrílico? ¿O tiene, tiene alguna composición o un porcentaje de algodón? No. Lo ideal sería que fuera 50 y 50 algodón y acrílico para que no se ponga tan peludo, ¿sí? El tejido o suelte tanta mota. Obviamente estas mochilas con el tiempo se vuelven un poquito motosas, ¿sí? Entonces si usted puede conseguir un estambre que sea 50 y 50, un hilo que tenga 50 y 50 de composición sería lo ideal para que dure más en el tiempo, ¿verdad?
Bueno, yo entonces los voy a ir dejando, ¿verdad? Ya recuerden, ya ahí he subido 3 filas, pero son 17 en total. Nos vemos entonces cuando ya tenga las 17 vueltas. Para la próxima clase nos estaremos conectando en transmisiones en vivo. Si Dios quiere, el día de mañana nos volvemos a ver. O quizás más tarde me anime y les muestro el avance, listo. Cuando lleve 10 o 12 vueltas más o menos, ¿sí? Les muestro cómo debe irme quedando. Allá se va viendo cómo va tomando su altura, su levantamiento. Gracias por las caritas, por los corazones. Miren que ya llegamos al marcador de puntos, lo que significa que terminamos una ronda, una fila, y podemos empezar otra fila. ¿Ya? Entonces ahora sí, llegamos al final de esta vuelta número 3, empezar la ronda número 4. Bien, mira, aquí llegamos, empezamos nuevamente una vuelta más. Reviso, verifico que no se me vea tan abierto el tejido. Si veo que de pronto las paredes están abiertas, voy jalando el cordón y los hilos para ir cerrando. No se me abra tanto el tejido, ¿ya? Pasamos el marcador y empezamos una nueva ronda, la vuelta número 4. Ya saben, recuerden que aquí no se hacen aumentos, a menos de que usted quiera darle amplitud en los laterales, ¿sí? Yo veo que hacen unos aumenticos en la parte de arriba como para abrir el bolso, pero siempre cuando es una bolsa playera, ¿verdad? Hacen los aumenticos y le abre. Hola Melba, buenas tardes, bienvenida. Yo te saludo desde Pereira. ¿Cómo está usted? Bienvenida a este espacio del tejido guayú. Aquí estamos haciendo un bolsito en la técnica guayú. Una tote bag. ¿Listo? O cartera doble asa. Gracias, María Villamizar. Bienvenida, buenas tardes. Si aún no están suscritas al canal, las invito a que se suscriban, toquen el botón de suscribirse y regálenme un me gusta, un dedito arriba. Y si desean compartirlo también. Y empezamos la ronda número 4. Recuerden que esta fila no cuenta porque es una vuelta de preparación, entonces yo no la cuento como fila de levantamiento. A partir de donde está el gancho cuento 1, 2, 3, 4 rondas. ¿Listo? 4 filas de 17 que debo hacer antes de poner el diseño.
Bueno, chicos, ahora sí, feliz tarde para todos ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden 17 vueltas y nos vemos allí para empezar a poner la figura. Listo, bendiciones, cuídense mucho. Feliz tarde para todos ustedes y nos vemos aquí en Tejiendo con Andrés Rodas. Muchas gracias y cuídense mucho. Bendiciones, gracias.